En el mundo de la fuerza bruta, donde los músculos son reyes y el tamaño parece serlo todo, ¿qué sucede cuando un titán de 110 kilos de puro poder alemán choca contra una chama venezolana que apenas roza los 50 kilos? La respuesta, mis panas, los dejará con la boca abierta. Esto no es una película de Hollywood, no es un cuento de hadas. Esto pasó de verdad, y hoy se los vamos a contar con todos los detalles. Prepárense, porque la historia de cómo un gigante aprendió la lección de su vida en un rincón humilde de Caracas, va a cambiar para siempre su concepto de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Viajemos a un barrio popular en el corazón de Caracas. El sol de la tarde pega con fuerza, el aire vibra con el sonido de la salsa que se escapa de una ventana, el olor a arepas recién hechas y el bullicio de los chamos jugando en la calle. En medio de todo ese caos lleno de vida, en una esquina discreta, se encuentra un pequeño dojo de karate. No es un lugar lujoso, las paredes están desconchadas por la humedad, el piso de madera ha visto miles de batallas y está marcado por el sudor y el esfuerzo. Pero en el aire se respira algo sagrado, una disciplina de hierro, un respeto que silencia el ruido de afuera. Este es el Dojo Mendoza, un templo de la defensa personal venezolana, un estilo que mezcla la precisión del karate con la astucia y la agilidad del judo. Ese día, la calma habitual del dojo fue destrozada. Un camión lleno de equipos de filmación, con cables gruesos como anacondas y luces que parecían soles artificiales, se había estacionado afuera. Un equipo de televisión alemán, del programa número 1 en sintonía, Fuerza Global, había llegado para romper la paz. Fuerza Global era un fenómeno, un show que viajaba por el mundo explorando las artes marciales más exóticas y poniéndolas a prueba. Su formato era simple, pero brutalmente efectivo, llevar a una leyenda del deporte occidental y sumergirlo en una cultura de combate completamente diferente. Frente a las cámaras se encontraba Anna Victor, la presentadora estrella del programa. Una mujer de cabello rubio y sonrisa fácil, cuya simpatía y carisma la habían convertido en la favorita del público. Ana no era solo una cara bonita, tenía experiencia en judo y un profundo y genuino interés por las artes marciales y las culturas que visitaba. Pero la verdadera estrella de este episodio, el hombre que atraía todas las miradas, era la leyenda viviente del fisicoculturismo alemán, Bruno Schmidt. Bruno no era un hombre. Era una montaña. Con 1.85 metros de altura y 110 kilos de músculo puro y denso, era un coloso. 5 veces campeón nacional de fisicoculturismo, sus brazos eran del tamaño de los muslos de un hombre normal, y su espalda parecía un mapa de cordilleras. En Alemania lo llamaban el monstruo de músculo, un apodo que llevaba con orgullo. Su presencia era tan abrumadora que llenaba cualquier habitación. El plan del programa era que Bruno observara el arte marcial venezolano, diera sus impresiones desde la perspectiva de la fuerza máxima y, por supuesto, flexionara sus bíceps para la cámara. Nadie, ni siquiera los productores, esperaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando la puerta del dojo se abrió, Bruno y Ana entraron. El olor a sudor, a madera vieja y a una extraña clase de incienso los golpeó. El ambiente era tenso, cargado de una energía contenida. Dentro, un grupo de estudiantes vestidos con kimonos blancos y sencillos calentaban en silencio. Sus movimientos eran fluidos, concentrados. El equipo de Fuerza Global, aunque ocupado ajustando cámaras y micrófonos, tenía una expresión de nerviosa anticipación, como si presintieran que ese día no sería un día cualquiera. En un rincón del dojo, el sensei Elías Mendoza, un hombre mayor, de cabello canoso y arrugas que contaban historias, observaba a sus alumnos con una sonrisa serena. Asintió con la cabeza hacia Ana y Bruno. Ana, con el máximo respeto, hizo una reverencia y de inmediato levantó su micrófono. Y aquí lo tenemos, comenzó a narrar para la cámara, al maestro que hoy nos abrirá las puertas de la defensa personal venezolana, el sensei Elías Mendoza.
A continuación, nos mostrará las bases, la filosofía y la aplicación práctica de sus técnicas. El sensei Mendoza comenzó a hablar con una voz tranquila pero firme, una voz que se abría paso a través del zumbido de los equipos. El núcleo de nuestro arte, explicó, no es chocar fuerza contra fuerza. Eso es una estupidez, chamo. Se trata de usar la inteligencia, el equilibrio. La maña le gana a la fuerza. No nos oponemos al poder del rival, lo redirigimos, usamos su propio impulso para desequilibrarlo y contraatacar. Es el camino más corto, la respuesta más rápida. Ana asentía, fascinada, tomando notas mentales para su narración. Bruno, por otro lado, estaba de brazos cruzados, observando la escena con una ceja levantada y una sonrisita de superioridad. Veía a los alumnos practicar, moviéndose con rapidez, usando palancas y desvíos para controlar a sus compañeros, y no pudo evitar pensar que todo aquello era un baile, una coreografía bonita, pero inútil en una pelea real. Cuando una demostración terminó, Ana se giró hacia él con el micrófono. Bruno, ¿qué te parecieron esos movimientos? ¿Impresionado? Bruno frunció el ceño y soltó una risita. No está mal, supongo. Es artístico, dijo, eligiendo sus palabras. Pero, siendo totalmente honesto, no creo que esa vaina funcione conmigo. Yo no soy un tipo normal, ¿sabes? Una onda de incomodidad recorrió el dojo. Los alumnos dejaron de moverse y miraron de reojo al gigante alemán. No me malinterpreten, continuó Bruno, ajeno a la tensión que había creado. Respeto la tradición y todo eso, pero no me creo el cuento de que con esos truquitos delicados se pueda controlar a un cuerpo como el mío en una situación real. Para tumbarme a mí. Náguara, hace falta mucho más que eso. Yo creo que ni me tocarían. Ana, tratando de salvar la situación, le dio un codazo juguetón. ¿Estás seguro de que quieres decir eso en cámara, grandulón? Claro que sí, respondió Bruno, riendo. Es mi opinión honesta, basada en mi experiencia. La fuerza es la fuerza. El resto es puro adorno. Algunos miembros del equipo de producción sonrieron nerviosamente, otros anotaban frenéticamente. Todos pensaban que era solo una charla banal, el típico choque de culturas para darle picante al programa. Pero en ese momento, desde un monitor que conectaba con el estudio en Alemania, la voz del presentador principal resonó en el dojo. Oye, Bruno, ya que estás ahí, ¿por qué no lo pruebas tú mismo? Échale pichón. Que el sensei te muestre una de sus técnicas. Algo suave, por supuesto, solo para la cámara. Bruno parpadeó, sorprendido. Yo. Pero si solo vine a mirar. Vamos, chamo, no te acobardes, insistió el presentador desde Alemania, riendo. Solo una pequeña demostración. Será brutal para la audiencia. Bruno dudó un segundo, pero al ver la luz roja de la cámara fija en él, se encogió de hombros. Bueno, está bien. Si es solo un momentico, ¿por qué no? Vamos a jugar un rato, dijo con un tono que dejaba claro que lo consideraba una broma. Todos en la sala, desde Ana hasta el último camarógrafo, creyeron que sería solo un segmento cómico, un pequeño sketch para el programa. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que esa decisión, nacida de una broma, estaba a punto de desatar un terremoto que sacudiría los cimientos de todo lo que Bruno Smith creía saber sobre el poder. La filmación de las técnicas básicas había terminado, y Ana estaba maravillada con la eficiencia y la simplicidad mortal de los movimientos. Pensando en el contenido del programa, se acercó al sensei Mendoza. Sensei, con su permiso.
Creo que sería increíble para la audiencia si pudiéramos grabar a Bruno experimentando una técnica en un formato de combate simulado con uno de sus alumnos. Sería la mejor manera de transmitir su efectividad. El camarógrafo principal y el técnico de sonido levantaron la cabeza de inmediato. Como gancho para el programa, la idea era perfecta, era oro puro. El sensei Mendoza guardó silencio por un instante, su mirada recorrió a sus alumnos y luego, con una sonrisa enigmática, respondió, «Está bien». ¿Qué se prepara? Su mirada se posó en una figura que estaba en la parte de atrás del grupo. «Isabella, por favor, adelante». Una joven mujer se levantó en silencio y caminó hacia el centro del tatami con pasos firmes y serenos. Su kimono blanco y sencillo ondeaba ligeramente. Su presencia era tan imponente que el aire a su alrededor pareció cambiar, volverse más denso y eléctrico. Era Isabella Rojas. No medía más de 1.60 metros, era delgada, de complexión menuda. A simple vista, parecía que no pesaba ni 50 kilos. Diagrama, plano general mostrando la increíble diferencia de tamaño entre Bruno, el gigante, e Isabella, la figura esbelta y pequeña. Al verla, Bruno frunció el ceño y no pudo contener una carcajada incrédula. ¿Qué vaina es esta? ¿Es en serio? ¿Quieren que yo pelee con esta chamaquita? Se giró hacia Ana, con una mezcla de diversión e insulto en su rostro. Mido 1.85, peso 110 kilos. Mis brazos miden 60 centímetros de circunferencia. Soy un fisicoculturista profesional. ¿Y me ponen a un pajarito? Esto es una falta de respeto. Por mucho karate que sepa, es físicamente imposible que me gane. Con un soplido la mando a volar. Bruno, por favor, compórtate, le susurró a Ana, mortificada. Pero la cara de Bruno era de una seriedad absoluta. Para él, la diferencia de tamaño no era una opinión, era una ley de la física. Sin embargo, el sensei Mendoza mantuvo su sonrisa calmada. No se preocupe, señor Smith. Ella practica con nosotros desde que era una niña. Su base es más profunda que las raíces de un samán. Estaremos muy atentos a la seguridad. Isabella, sin decir una palabra, juntó sus manos en un saludo marcial tradicional, una leve sonrisa dibujada en sus labios. En su postura no había ni un ápice de duda. En el fondo de sus ojos oscuros brillaba una voluntad de acero. Bruno, que había aceptado el reto como una broma, sintió que el ambiente había cambiado drásticamente. Ya no era un juego. Las cámaras se reajustaron, el silencio se hizo pesado. El aire del dojo crepitaba con una tensión palpable. Era la hora de la verdad. Ana acercó el micrófono a Bruno. ¿Estás bien? Te ves un poco tenso. Él resopló, encogiéndose de hombros. Para nada. Si quieren show, les daré show. Solo tendré que tener cuidado de no romperla. Sería mala publicidad. Esa última frase hizo que Ana frunciera el ceño. Por alguna razón, un instinto le decía que detrás de toda esa confianza desbordada, a Bruno le esperaba la sorpresa de su vida. Isabella volvió a hacer una reverencia y adoptó la postura inicial de combate, una guardia relajada pero alerta. Sus movimientos eran como agua fluyendo, sin la más mínima vacilación. Bruno, todavía con una sonrisa burlona, murmuró para sí mismo, ni me voy a mover. A ver qué hace la niña. Los alumnos del dojo contenían la respiración. El equipo de producción había dejado de trabajar, hipnotizados por la escena. Lo que había empezado como un segmento de entretenimiento se estaba convirtiendo en un enfrentamiento real, crudo e impredecible. Y entonces, la señal de inicio resonó en el dojo.
El aire se partió en dos. La cámara principal hizo un lento paneo, capturando a los dos oponentes de frente. De un lado, la masa de músculos y venas que era Bruno Smith. Ya otro, Isabella Rojas, una figura diminuta en comparación, representando el orgullo y la técnica de Venezuela. Bruno hizo girar sus hombros, soltando un crujido que sonó como si se rompiera una rama seca. Ajustó su respiración y soltó una risita. Bueno, vamos a acabar con esto rápido y sin dramas. Isabella permanecía en silencio, inmóvil, con las manos en posición de guardia. No había ni un solo movimiento innecesario en su cuerpo. Su mera quietud hacía que la tensión aumentara con cada segundo. Los ojos de Bruno se agudizaron un poco, la sonrisa desapareció. Y en el siguiente instante, con un rugido que salió desde el fondo de sus pulmones, Bruno se lanzó hacia adelante. Su cuerpo masivo explotó en movimiento, una embestida de tren de carga directa hacia el pecho de Isabella. Era la fuerza bruta en su máxima expresión, un impacto que podría derribar una pared. Pero justo en ese momento, la mano de Isabella se movió. Fue un gesto casi imperceptible, increíblemente rápido y sutil. En el mismo instante en que ella dio un pequeño paso lateral, usando una combinación de un bloqueo desviador, uke, y un golpe de palma abierta, teiso, el gigantesco cuerpo de Bruno perdió por completo su centro de gravedad. Sintió que su puñetazo, cargado con toda la fuerza de sus 110 kilos, había golpeado el aire. La inercia de su propio ataque, ahora sin objetivo, se convirtió en su peor enemigo. Incapaz de detenerse, se tambaleó hacia adelante y se estrelló de bruces contra el piso de madera con un sonido sordo y pesado. Diagrama: Bruno cayendo estrepitosamente al suelo, con una expresión de total confusión en su rostro, mientras Isabella permanece de pie, serena y en perfecto equilibrio. El dojo quedó en un silencio sepulcral. Ana, con el micrófono en la mano, ahogó un grito. Los cámaras abrieron los ojos como platos. Bruno, tirado en el suelo, miraba al techo, completamente desorientado. ¿Qué? ¿Qué carajos acaba de pasar? ¿A dónde se fue toda mi fuerza? No entendía nada. Se levantó con dificultad, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Eso tuvo que ser suerte. Un accidente. Se sacudió el polvo del kimono improvisado y adoptó de nuevo su postura, pero esta vez con más cautela. Acortó la distancia lentamente, planeando agarrarla, inmovilizarla con su poder superior. Lanzó su brazo para atraparla por el hombro. Pero fue como si ella hubiera leído su mente. Isabella giró su cuerpo ligeramente, interceptando su agarre no con fuerza, sino con una técnica de judo llamada kotegaeshi. Con un movimiento de muñeca, usó la propia fuerza de Bruno para desequilibrarlo, tirando de él en la dirección en la que ya era inestable. Y en el siguiente instante, Bruno, una vez más sin centro de gravedad, fue arrastrado por una fuerza invisible y astuta, y otro impacto pesado resonó en el dojo. 2 veces. 3 veces. Lo derribó una y otra vez. En la última, mientras él caía, ella aplicó una rápida llave a su muñeca, inmovilizándolo por completo en el suelo. Todo el combate no había durado ni un minuto. Lo había derribado 4 veces. Cada movimiento fue limpio, preciso, eficiente y devastadoramente perfecto. La expresión en los rostros de los alumnos, del equipo de producción, sobre todo, de Ana, lo decía todo. Estaban presenciando algo imposible. Bruno ya no podía moverse. Su respiración era agitada, el sudor le perlaba la frente. Pero más que el agotamiento físico, lo que se reflejaba en su cara era un shock profundo, una confusión total. Increíble. Su cuerpo, ese templo de fuerza que él creía inamovible,
Había sido manipulado y arrojado como un muñeco de trapo. Y todo, con un simple contacto de brazos. Algo dentro de él se había roto. En lo más profundo de su ser, supo que había sido derrotado. Completa y absolutamente. Isabella deshizo la llave, se puso de pie y, con una profunda reverencia, se retiró. Diagrama. Isabella haciendo una respetuosa reverencia hacia un Bruno derrotado en el suelo. En su rostro no había ni rastro de arrogancia ni de victoria. Solo la mirada tranquila y la dignidad de una verdadera artista marcial. Bruno no podía decir una palabra. Solo bajó la cabeza y se quedó mirando sus propios puños, que de repente le parecieron inútiles. Bruno permaneció en el suelo de madera, incapaz de moverse durante lo que pareció una eternidad. Intentaba regular su respiración, pero lo que lo ahogaba no era el cansancio físico, sino el caos mental. ¿Por qué? La pregunta rebotaba en su cerebro sin encontrar respuesta. En el momento en que ella aplicaba sus técnicas, no sentía que lo agarraran con fuerza bruta, no lo jalaban con violencia. De hecho, apenas sintió que ella usara fuerza alguna. Y sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si lo hubiera golpeado un rayo, perdiendo el equilibrio de forma instantánea. El sensei Mendoza se acercó lentamente, ajustándose con calma las mangas de su kimono. Con un tono de voz amable, le dijo: «Señor Bruno, buen trabajo. Eso que acaba de sentir es el poder del karate que hemos practicado por años». Bruno, con la mirada perdida, respondió en un susurro: «Eso. Eso fue como magia». ¿Por qué fui derribado tan fácilmente? El sensei sonrió y se agachó junto a él. Cuando la fuerza choca con la fuerza, siempre hay un ganador y un perdedor. Pero nuestro arte es diferente. Nosotros no competimos con su fuerza, pana. La aceptamos, la guiamos y usamos la estructura de nuestro cuerpo para redirigir esa energía. Mientras más grande sea su poder, mientras más fuerte sea su impulso, más violenta será la reacción cuando pierda el equilibrio. Se trata de controlar el centro, de romper la estructura del oponente, no su cuerpo. Bruno se mordió el labio y, lentamente, se incorporó. En su corazón no había humillación ni rabia por la derrota. Lo que sentía era el colapso total de sus valores, el derrumbe de todo lo que había creído sobre la fuerza. Pero yo puedo levantar 200 kilos en press de banca. Puedo hacer sentadillas con el doble del peso de mi cuerpo. Y acabo de ser derrotado por un toque, por un movimiento que pareció tan simple. El sensei asintió profundamente. Los músculos son una herramienta increíble, chamo. Y el esfuerzo que usted ha puesto para construirlos merece todo mi respeto. Pero un arte marcial no es solo entrenar el cuerpo. Es la distancia, el ángulo, la lectura de la intención del oponente. Y la fortaleza de la mente. Esa, creo yo, es la verdadera fuerza en un combate real. Bruno se quedó sin palabras. Todo lo que le faltaba a su mundo de pesas y proteínas estaba ahora frente a él, en una forma tangible y real. Y el símbolo de esa nueva realidad era esa pequeña mujer venezolana que, con un cuerpo varias veces más pequeño que el suyo, había deshecho su armadura de músculos y lo había clavado al piso. Isabella se acercó a él con discreción. Con una voz suave, le dijo: «Buen trabajo. Cuando quiera, podemos practicar de nuevo». Bruno levantó la cabeza, sorprendido. La mirada de ella era directa, llena de una mezcla de calidez y orgullo. Cuando le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, Bruno la tomó sin dudar. «Gracias», dijo. No eran las palabras de un perdedor. Eran las primeras palabras de un hombre que acababa de descubrir la puerta a un universo completamente nuevo y diferente. Ana, que había sido testigo de todo,
estaba profundamente conmovida. Sostenía el micrófono, pero la emoción le impedía hablar. ¿Había habido alguna vez un momento tan poderoso y revelador en la historia de su programa? Bruno se puso de pie, hizo una profunda reverencia a Isabella y luego otra, aún más profunda, al Sensei Mendoza. Su ancha espalda, por primera vez, no parecía arrogante, sino solemne. Luego, se giró hacia la cámara y, con una voz apenas audible, dijo una frase que resonaría en toda Alemania: Esto es de verdad. La conexión en vivo desde el Dojo de Caracas se transmitió en el horario estelar de Alemania. Los espectadores, pegados a sus televisores, contenían la respiración. La idea de ver al rey del músculo alemán enfrentarse a un arte marcial tradicional ya era un gran atractivo. Pero lo que vieron superó todas las expectativas imaginables. Bruno Smith, el ícono, el monstruo de músculo, siendo derribado una y otra vez, sin esfuerzo aparente, por una diminuta mujer venezolana. En el instante del primer derribo, el estudio principal en Alemania quedó en un silencio absoluto. Simultáneamente, las redes sociales explotaron. Un tsunami de comentarios, de shock y de asombro, inundó la red. Es una broma, pero ¿qué coño acaba de pasar? ¿Vieron eso? Bruno humillado, karate venezolano, la chama de acero, maña mata fuerza. Las etiquetas se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios alemanes se hicieron eco de la transmisión al instante. Pero lo más impactante para la audiencia no fue la derrota en sí, sino la reacción de Bruno. Ver a esa leyenda admitir su fracaso, inclinarse con un respeto profundo y abandonar el tatami con una dignidad silenciosa, fue más poderoso que cualquier victoria. Al día siguiente, los titulares de los periódicos alemanes eran unánimes: la leyenda alemana del músculo, derrotada en vivo, el arte marcial venezolano demuestra el poder de la técnica sobre la fuerza bruta. Los expertos no tardaron en aparecer. Un reconocido periodista de artes marciales comentó en un programa matutino: esto no fue solo una derrota. Fue la filosofía oriental de la inteligencia y la fluidez dándole una lección a la adoración occidental de la fuerza bruta. Y el hecho de que un hombre como Bruno lo aceptara de esa manera tiene un significado inmenso. La actitud de Bruno fue universalmente elogiada. Qué arrecho ver a un campeón enfrentar la derrota con esa clase. Perdió el combate, pero ganó como persona. La verdadera fuerza no la demostró solo ella, él también al aceptarlo. El impacto se reflejó en los ratings. La transmisión rompió récords históricos, con picos de audiencia que superaron el 30% en el momento del primer derribo. La onda expansiva llegó hasta Austria y Suiza. Las solicitudes de entrevistas le llovieron a Bruno, pero él las rechazó todas, manteniéndose en silencio. Sin embargo, sus allegados confirmaron que esa transmisión en Caracas había sido un punto de inflexión radical en su vida. Las consecuencias llegaron a lugares insospechados. Los dojos de karate y artes marciales en toda Alemania se vieron inundados de llamadas. Las solicitudes para clases de prueba se dispararon. Amas de casa, estudiantes, oficinistas. Gente que nunca había pensado en un arte marcial quería aprender esa técnica que no usa la fuerza. La idea de dominar sin chocar, de vencer con inteligencia, había calado hondo. Esa noche, los millones de espectadores que se quedaron boquiabiertos frente a su televisor no solo vieron una demostración de karate. Fueron testigos del momento exacto en que el significado de la palabra fuerza se tambaleó y cambió para siempre. Días después de esa transmisión histórica, la imponente figura de Bruno Schmer apareció frente a un edificio modesto en un tranquilo suburbio alemán. Era un pequeño dojo de karate, dirigido por un sensei venezolano que había emigrado años atrás. En el letrero, escrito en español, se leía: Dojo Bushido Caracas Berlín. Bruno, que había subido a incontables escenarios y platós de televisión, sintió por primera vez una extraña timidez al cruzar esa puerta. Diagrama:
Bruno entrenando humildemente en el pequeño dojo alemán, vistiendo un simple kimono blanco. Dentro, varios alumnos de todas las edades y complexiones calentaban. Nadie parecía un atleta de élite. El sensei, al ver a Bruno, se acercó sorprendido. «Señor Smith, ¿qué hace usted aquí?» Bruno sonrió con cierta vergüenza y sacó de una bolsa un kimono nuevo, todavía doblado. «Vine a ver si me permiten probar. Quiero empezar desde cero». Ese día, Bruno se puso un kimono por primera vez. Fue una sensación completamente nueva. No había máquinas de pesas, ni espejos para admirar sus músculos. Solo su propia respiración, los movimientos de sus compañeros y un silencio concentrado que lo invitaba a escuchar su propio cuerpo de una manera diferente. Durante la primera hora, aprendiendo las posturas básicas y los katas más sencillos, se dio cuenta, con una frustración inicial, de que su cuerpo no le respondía. Su memoria muscular, acostumbrada a la tensión y a la fuerza explosiva, le jugaba en contra. Sus movimientos eran torpes, rígidos. Pero, extrañamente, no sentía rabia. Sentía una emoción infantil, la alegría de descubrir un mundo nuevo. Relajar la fuerza. No competir con el oponente. Leer su energía. Eran valores completamente opuestos a todo lo que había hecho en su vida. En un descanso, mientras se secaba el sudor, le preguntó al sensei, al final de este camino: ¿cree que podré llegar a ser como esa mujer en Venezuela? El sensei sonrió. Eso solo lo puede descubrir usted mismo, chamo. Pero si sigue entrenando con la humildad que demuestra hoy, tenga por seguro que llegará muy lejos. Bruno asintió profundamente. La derrota que sintió en Caracas se había transformado en su nuevo punto de partida. Estaba dando los primeros pasos para alcanzar una clase de poder que los músculos no podían tocar. Sin que nadie lo supiera, sin cámaras ni aplausos, el gigante estaba, en silencio y con humildad, comenzando su verdadero entrenamiento. Meses después, en el vestuario de un evento de artes marciales en Alemania, un hombre se ajustaba su kimono en silencio. Era Bruno Smith. Tras meses de entrenamiento agotador, desde las posturas básicas hasta el kumite, había dominado los fundamentos del karate. Su cuerpo había cambiado. Estaba más delgado, más definido, pero sobre todo, más ágil. Los meses de sudor no habían sido para construir más músculo, sino para afinar su espíritu, para cultivar la fuerza que armoniza, no la que aplasta. De repente, sacó su teléfono y reprodujo, por enésima vez, el video de la transmisión en Caracas. Vio la escena en que era zarandeado por la pequeña Isabella, su propia impotencia, su cara de confusión. Pero ya no había vergüenza en su mirada. Se miraba a sí mismo, a su yo del pasado, y era capaz de sonreír con serenidad. La próxima vez que vaya a Venezuela, pensó, quiero volver a verla. Pero esta vez, como un compañero artista marcial. Mientras tanto, en Venezuela, el eco de esa transmisión seguía vivo. La comunidad de artes marciales y el público en general empezaron a hablar del suceso como una reivindicación del talento nacional. La figura de Isabella, en particular, se convirtió en un símbolo. Las inscripciones de mujeres en los dojos de todo el país aumentaron notablemente. Bruno había entendido la lección mejor que nadie. El espíritu del karate, de vencer sin usar la fuerza bruta, no era solo una técnica de combate, era una filosofía de vida aplicable a las relaciones, al trabajo, a todo. La sonrisa arrogante y llena de confianza que mostró al llegar al dojo en Caracas había sido reemplazada por una expresión de calma y concentración. Ya no necesitaba fanfarronear ni subestimar a nadie. Solo leer el momento, fluir con él. Su nuevo sueño era volver a Caracas. Enfrentarse de nuevo a Isabella.
pero no por venganza, sino para tener un intercambio honesto, de igual a igual, para confirmar el crecimiento de ambos. Eso, para él, era una revancha real. El combate ya no se trataba de dominar con los puños, sino de guiar con la energía y armonizar con el poder. Así que esta es la verdadera fuerza, murmuró para sí mismo Bruno, mientras volvía al tatami para seguir practicando, en silencio, con la misma dedicación que antes ponía en levantar pesas. El hombre que una vez creyó más que nadie en el poder de la fuerza bruta, ahora caminaba, con pasos firmes y humildes, por el sendero de la técnica y la inteligencia. Y su historia, su transformación, no solo cambió su vida, sino que le planteó una pregunta al mundo entero: ¿qué es, realmente, el arte marcial? ¿Qué es, realmente, ser fuerte? ¿Y tú, qué piensas? La historia de hoy ha llegado a su fin. Déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre este increíble encuentro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y compartir.